Ya. Buenos días, ingeniero. Yo soy Lenín Maldonado y le voy a presentar mi evaluación parcial. Bueno, en este caso aquí yo le he llamado como lección práctica, ¿no? Bueno, este código es una aplicación en Java que utiliza la biblioteca Swing para crear la interfaz gráfica del usuario básica y también la biblioteca MongoDB para conectarse a una base de datos Mongo. Esta parte. Ya. Bueno, lección práctica es la clase que contiene una variable estática que es Mongo Client del tipo Mongo Client, que instancia el cliente para interactuar con Mongo. También tiene variables como la interfaz de la interfaz de usuario, como el frame, el database combo box y el collection combo box, que son estas dos. Ya. Bueno, el constructor lección práctica, que está aquí, llama al método initializate para poder inicializar la interfaz de usuario, ¿no? Que bueno, en este caso lo he hecho así porque yo vi un tutorial para que se me hace más fácil hacerlo, el código así. Ya. Aquí, el método showDocuments se recibe dos parámetros, database name y collection name, que son los nombres de la base de datos y la colección de MongoDB, respectivamente. Estos métodos se encargan de obtener los documentos de colección especificada y mostrarlos en una ventana de mensaje, JOption pane. Y si ocurre algún error durante la obtención de los documentos, se muestra un mensaje de error. Y después se muestra una ventana de mensaje, JOption pane, que contiene el texto construido documents text.toString, que representa los documentos recuperados de la conexión. Ya. Ahora acá, este método privado que se llama void initializate, que este método crea y configura el marco principal, el JFrame de la aplicación. Le establecemos el título, que en este caso va a ser celulares. Luego crea un panel, el JPanel, y lo agrega al centro del contenido del marco, ¿ya? Finalmente se nos llama al método place components que del panel mismo para colocar los componentes en el panel y hacer visible el marco. O sea, esto es para crearle como, en este caso se los voy a mostrar. Vamos el programa. Sería para hacer esto, los bordes de aquí, para poner el título aquí y también para determinar el tamaño, ¿no? Ya. Eso, de ahí. El siguiente método que sería Place Components, que este método coloca los componentes dentro del panel especificado. Configura el diseño del panel como el borde, agrega una etiqueta JLabel con el texto de marcas de celulares, que como vimos, un momento le dejo corriendo el programa mejor. Ya, aquí, marcas de celulares, en la parte de arriba, y lo configura para que pues esté aquí en el borde, o sea, que esté en el centro y que las letras sean de color oscuro. También creamos en esta parte, creamos un botón que va a ser el de poder comenzar. Eso, y agrega un escuchador de acción que llama al método onStartButtonClick cuando se hace clic en el botón, o sea, para poder entrar a esto prácticamente, ¿ya? Ya. El método onStartButtonClick, que este método se ejecuta cuando se hace cuando damos clic en la palabra comenzar en este caso. Sí, como tenemos aquí. Ya. De ahí, el siguiente método es igual private select database, que este método nos muestra el cuadro de diálogo para que el usuario seleccione una base de datos. Esto ya viene en la parte de adentro, ya que es esto. Ya. También aquí establecemos el título de seleccionar una base de datos, o sea, igual volvemos a crear la parte de afuera, más no el contenido de acá adentro. Configuramos el tamaño, creamos el componente JComboBox llamado eh, database combo box para llenarlo con las bases de datos disponibles. Creamos el botón de continuar, que cuando se hace clic oculta el cuadro de diálogo y llama al método select collection. Agregamos el combo box y el botón al cuadro de diálogo y luego lo hacemos visible en esta parte. Aquí. Ya. De ahí el siguiente método es private void populate database combo, que este método se encarga de poblar, o sea, digamos, de poner el contenido con los nombres de las bases de datos del servidor de Mongo que tenemos. Primero se encarga de verificar
si el Mongo client es nulo. Si es así, pues no crea un nuevo cliente, digamos MongoDB, utilizando la URL de conexión estándar que, como sabemos, es el localhost más el puerto que es 27.0.017. Luego utilizamos el cliente de MongoDB para obtener los nombres de todas las bases de datos mediante el método listDatabaseName y lo almacenamos en un conjunto set llamado DatabaseNames. Se eliminan las bases de datos admin y configuración. No sé si podemos ver aquí. No se encuentra de esas, pero sí está la local que viene igual predeterminada aquí. Ya, eso. Y luego utilizamos el cliente Mongo para obtener los nombres de todas las bases de datos mediante, bueno, eso ya dije. Y bueno, por último, itera sobre los nombres de las bases de datos de agregar en el conjunto database names y los agrega como elementos al database combo box, la parte de arriba. Ya. De ahí el siguiente método que tenemos es private void select data. Que bueno, este método muestra un cuadro de diálogo para que el usuario seleccione una colección en la base de datos seleccionada. Que ahorita le vamos a ver. Ya. En esta parte podemos seleccionar cualquiera de las bases de datos que tenemos aquí. Crea un JDialog con el título selecciona una colección de base de datos. Uy, cerro otra vez. Acá selecciona una base de datos que es la parte de acá arriba. Configura el tamaño, configuramos la disposición y la ubicación del cuadro de diálogo y crea un JCombo Box llamado Collection Combo Box. Y sí, eso. Y llama al Populate Collection Combo Box, que es un string, para poblarlo con los nombres de las colecciones de las bases de datos seleccionadas. Y creamos un botón continuar que cuando se hace clic oculta el cuadro de diálogo y llama al método showSelectData. Aquí tenemos el siguiente método que es private void populate collection combo box, ¿ya? Que se encarga de poblar, digamos, el JCombo Box, Collection Combo Box, con los nombres de las colecciones de las bases de datos seleccionadas. Utiliza el cliente para obtener la base de datos específica y obtiene los nombres de todas las colecciones en esa base de datos mediante el método list collection names y los almacena en un conjunto set llamado collection names. Itera sobre los nombres de las colecciones en el conjunto collection names y los agrega como elementos al collection combo box. Y de aquí el siguiente método que sería el private void select data, que este método se llama cuando el usuario ha seleccionado una base de datos y una colección y hace clic en el botón continuar. Obtiene el nombre de la base de datos y de la colección seleccionada. Llama al método showDocuments para mostrar los documentos de la colección seleccionada en una ventana de mensaje. Y eso, a ver, que ahorita igual voy a enseñar cómo, o sea, qué sucede, que estoy prácticamente hablando, ¿ya? ¿Qué sería esto? Vamos, seleccionamos de aquí, digamos, Xiaomi, acá. Y aquí nos muestra las colecciones que están dentro de esta, ¿no? Digamos, puede ser esto y nos muestran los documentos que están dentro de estas, que en este caso es Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 10 y Xiaomi Redmi Note 11. Ya. Ahora la siguiente parte, que es el main. Entonces, el main, este método es el punto de la entrada de la aplicación, como sabemos, que utiliza Swing Utilities Invoke Later para iniciar la aplicación Swing de manera segura en el subproceso de despacho de eventos de Swing. Y después de iniciar la aplicación, inicializa al cliente Mongo con la línea Mongo Client, New Mongo Client, que es la variable que pusimos en el inicio y llama al método getMobileBrandList para obtener una lista de marca de celulares, que es de lo que es de lo que yo estuve haciendo. Y para cada marca de teléfono móvil en la lista, llama a los métodos createDatabase e insertPhoneModels para crear una base de datos con el nombre de la marca y luego insertar modelos de teléfonos en colecciones correspondientes de esa base de datos. Ya. L- ¿Dónde está? Sí, aquí, el siguiente método, que es
estático para que no se dupliquen al momento de iniciar otra vez las aplicaciones, los documentos dentro de esto. Ya. Bueno, este método simplemente crea y devuelve una lista de cadenas que representan las marcas de los teléfonos. Y ya, el siguiente método, que igual es estático, es Mobile Brand List, que este método crea una base de datos en Mongo con el nombre de la marca de datos móvil en minúsculas. Bueno, sin embargo, la instancia de la base de datos no se utiliza posteriormente en el código. De ahí la siguiente sería Insert from Models, ¿ya? Que este método pues nos inserta los modelos de los teléfonos correspondientes en las colecciones dentro de la base de datos de marca proporcionada, utilizando un switch case para determinar qué modelos de teléfono se inserta en función de la marca proporcionada. Ya, en este caso tenemos como marca, digamos, Samsung, Apple, Huawei, Google, OnePlus y Xiaomi, ¿no? Y eso, de ahí tenemos el siguiente, ya, bueno, y obviamente aquí tienen sus series, o sea, series, digamos que en Samsung, por ejemplo, tiene su serie Galaxy A y dentro de este tiene un modelo el A10, de la 20, la 30 y así, sucesivamente. En el caso de Apple, como no hay tantos, entonces se le puso de diferentes almacenamientos a los modelos. De ahí, otro método, que en este caso es Insert from Model, no, no, sí. No, Insert Phone Series, que aquí, este nos va a servir para poder hacer que no se nos dupliquen los documentos, ¿ya? Que, bueno, este nos está verificando si un modelo como, en este caso, digamos, OnePlus Nord 2 existe, eh, antes de insertarlo, no se eviten, o sea, para poder evitar la duplicación de los archivos dentro de estos, como mencioné. Y por último tenemos al método Private Static Void Insert Phone Model, que este método nos inserta un modelo de teléfono móvil en la colección específica. Y ya, eso sería el código, digamos, acá podemos ver en la base de datos, que tengo igual las 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las 6 marcas diferentes de celulares con aquí con sus documentos. Aquí tramos y aquí están los documentos, ¿ya? Que en este caso solo les puse el modelo porque pues, ya no me alcanzó ahí el tiempo y ya. Entonces, si yo inicio igual, no, ahí nos debe aparecer cada que aplasto una marca. Digamos, a ver, Google, ya voy a continuar. Y aquí me aparecen como que las series de los celulares. En este caso, Google solo tiene Pixel. Selecciono y no me aparecen varios modelos. Pixel 4, el Pixel 5 y el Pixel 6. Y ya. Y de eso se compone mi trabajo. Espero que le haya gustado y muchas gracias por su atención.